Sus malos juicios mataron a miles de personas. Para muchos, fue uno de los mayores criminales de la historia. Otros lo consideran un precursor de bien de su país. Era al mismo tiempo un monstruo y un genio. En su gobierno se produjo una terrible hambruna. Aldeas enteras murieron de hambre. La peor hambruna provocada por el hombre en la historia de la humanidad. Incluso su población llegó al canibalismo. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal Rosario Te Cuenta. Dale clic en la campanita para ver más videos. Y si te gustó, dale like o la manito arriba. ¿Quién fue Mao Zedong? Su breve biografía y legado. Mao Zedong, también llamado Zedong, fue el principal teórico, soldado y estadista marxista chino que dirigió la revolución cultural de su nación. ¿Quién era Mao Zedong? Mao Zedong se desempeñó como presidente de la República Popular China de 1949 a 1959 y dirigió el Partido Comunista Chino desde 1935 hasta su muerte. El gran salto adelante de Mao y la revolución cultural tuvieron consecuencias desastrosas, pero muchos de sus objetivos, incluido enfatizar la autosuficiencia de China, fueron en general loables. La vida temprana de Mao Zedong. A finales del siglo XIX, China era liderada por la decrépita dinastía Qing. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en la comunidad agrícola de Shaoshan, en la provincia de Hunan, China, en el seno de una familia campesina que había labrado sus 3 acres de tierra durante varias generaciones. La vida era difícil para muchos ciudadanos chinos en ese momento, pero la familia de Mao estaba mejor que la mayoría. Su padre autoritario, Mao Zedong, era un próspero comerciante de cereales y su madre, Wen Qimei, era una madre cariñosa. Mientras que Mao asistió a una pequeña escuela en su aldea cuando tenía 8 años, recibió poca educación. A los 13 años estaba trabajando a tiempo completo en el campo, cada vez más inquieto y ambicioso. A la edad de 14 años, el padre de Mao Zedong arregló un matrimonio para él, pero Mao Zedong nunca lo aceptó. Cuando cumplió 17 años, se fue de casa para matricularse en una escuela secundaria en Hansha, la capital de la provincia de Hunan. En 1911 comenzó la revolución Xinhua contra la monarquía y Mao se unió al ejército revolucionario y al Kuomintang, el partido nacionalista dirigido por el estadista chino Sun Yat-sen. El Kuomintang derrocó a la monarquía en 1912 y fundó la República de China. Estimulado por la promesa de un nuevo futuro para China y para él mismo, Mao se deleitó con el cambio político y cultural que azotaba al país. Avance hacia la ideología comunista. En 1918, Mao Zedong se graduó en la primera escuela normal de Hunan y se convirtió en maestro certificado. Ese mismo año murió su madre y él no tenía deseos de regresar a su casa. Viajó a Beijing, pero no pudo encontrar trabajo. Finalmente encontró un puesto como asistente de bibliotecario en la Universidad de Beijing y asistió a algunas clases. Se enteró de la exitosa Revolución Rusa que estableció la Unión Soviética Comunista. En 1921 se convirtió en uno de los miembros inaugurales del Partido Comunista Chino. En 1923, el líder chino Sun Yat-sen inició una política de cooperación activa con los comunistas chinos, que habían crecido en fuerza y número. Mao Zedong había apoyado tanto al Kuomintang como al Partido Comunista, pero durante los años siguientes adoptó las ideas leninistas y creía que apelar a los campesinos era la clave para establecer el comunismo en Asia. Ascendió en las filas del partido como asambleísta delegado y luego ejecutivo en la rama del partido en Shanghái. Muerte de Sun Yat-sen y la larga marcha. En marzo de 1925 murió el presidente chino Sun Yat-sen y su sucesor Chiang Kai-shek se convirtió en presidente del Kuomintang. A diferencia de Sun Yat-sen, Chiang era más conservador y tradicional. En abril de 1927,
rompió la alianza y comenzó una violenta purga de los comunistas, encarcelando y matando a muchos. Ese septiembre, Mao Zedong dirigió un ejército de campesinos contra el Kuomintang, pero fue derrotado fácilmente. Los restos del ejército huyeron a la provincia de Jiangxi, donde se reorganizaron. Mao ayudó a establecer la República Soviética de China en la zona montañosa de Jiangxi y fue elegido presidente de la pequeña república. Desarrolló un pequeño pero fuerte ejército de guerrilleros y dirigió la tortura y ejecución de cualquier disidente que desafiara la ley del partido. Para 1934 había más de 10 regiones bajo el control de los comunistas en la provincia de Jiangxi. Chiang Kai-shek se estaba poniendo nervioso por su éxito y su creciente número. Chiang pensó que era hora de realizar un barrido masivo de la región para eliminar la influencia comunista. En octubre de 1934, Chiang acumuló casi 1 millón de fuerzas gubernamentales y rodeó el bastión comunista. Mao fue alertado del inminente ataque. Después de una intensa discusión con otros líderes que querían llevar a cabo una posición final contra las fuerzas gubernamentales, los convenció de que la retirada era la mejor táctica. Durante los siguientes 12 meses, más de 100.000 comunistas y sus dependientes viajaron hacia el oeste y el norte en lo que se conoció como la Gran Marcha, a través de las montañas y pantanos chinos hasta Yan'an, en el norte de China. Se estimó que solo 30.000 de los 100.000 originales sobrevivieron al viaje de 8.000 millas. A medida que se corrió la voz de que los comunistas habían escapado del exterminio del Kuomintang, muchos jóvenes emigraron a Yan'an. Aquí Mao empleó sus talentos de oratoria e inspiró a los voluntarios a unirse fielmente a su causa cuando emergió como el principal líder comunista. El conflicto chino-japonés y el ascenso al poder de Mao. En julio de 1937, el ejército imperial japonés invadió China, lo que obligó a Chiang Kai-shek a huir de la capital en Nankín. Las fuerzas de Chiang pronto perdieron el control de las regiones costeras y la mayoría de las principales ciudades. Incapaz de librar una guerra en dos frentes, Chiang se acercó a los comunistas en busca de una tregua y apoyo. De esa manera, Mao aprovechó la oportunidad de establecerse como líder militar y con la ayuda de las fuerzas aliadas, ayudó a luchar contra los japoneses. Con la derrota japonesa en 1945, Mao Zedong quiso controlar toda la China. Se hicieron esfuerzos en particular por Estados Unidos para establecer un gobierno de coalición, pero China empezó hacia una sangrienta guerra civil. El 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tiananmen, Beijing, Mao anunció el establecimiento de la República Popular China. Chiang Kai-shek y sus seguidores huyeron a la isla de Taiwán, donde formaron la República de China. Durante los años siguientes, Mao Zedong instituyó una reforma agraria radical, a veces mediante la persuasión y otras mediante la coacción, utilizando la violencia y el terror cuando lo consideró necesario. Se apoderó de las tierras de los señores de la guerra y las convirtió en comunas populares. Instituyó cambios positivos en China, incluida la promoción de la condición de la mujer, la duplicación de la población escolar y la mejora de la alfabetización, el aumento del acceso a la atención médica, lo que aumentó drásticamente la esperanza de vida. Pero las reformas y el apoyo de Mao tuvieron menos éxito en las ciudades y él sintió el descontento. En 1956 lanzó la campaña de las 100 flores y de manera democrática permitió que otros expresaran sus preocupaciones. Mao esperaba una amplia gama de ideas útiles, esperando solo una leve crítica de sus políticas. En lugar de eso, recibió una dura reprimenda y fue sacudido por el intenso rechazo de la intelectualidad urbana. Temiendo perder el control, aplastó sin piedad a cualquier otra disidencia. Cientos de miles de chinos fueron etiquetados como derechistas y miles fueron encarcelados. Secuelas del Gran Salto Adelante. En enero de 1958, Mao Zedong lanzó el Gran Salto Adelante, intentando aumentar la producción agrícola e industrial.
El programa estableció grandes comunas agrícolas con hasta 75.000 personas trabajando en los campos. Cada familia recibió una parte de las ganancias y una pequeña parcela de tierra. Mao había fijado expectativas idealistas, algunos dirían improbables, tanto para la agricultura como para la producción industrial, creyendo que el país podría ser un siglo de avance en unas pocas décadas. Al principio los informes eran prometedores, con relatos de avances abrumadores. Sin embargo, 3 años de inundaciones y malas cosechas contaron una historia diferente. La producción agrícola no se acercó a las expectativas y los informes de producción masiva de acero resultaron ser falsos. En un año se produjo una terrible hambruna y enteras murieron de hambre. Era la peor hambruna provocada por el hombre en la historia de la humanidad. Incluso la población llegó al canibalismo. Se estima que 40 millones de personas murieron de hambre entre 1959 y 1961. Se hizo evidente que Mao sabía cómo organizar una revolución, pero era totalmente inepto para dirigir un país. La escala del desastre se ocultó a la nación y al mundo. Solo los líderes de alto nivel del Partido Comunista lo sabían, y el círculo íntimo protector de Mao le ocultó mucho de los detalles de la hambruna. Como resultado del fracaso del Gran Salto Adelante, en 1962, Mao Zedong fue silenciosamente dejado al margen y sus rivales tomaron el control del país. Por primera vez en 25 años, Mao no era una figura central en el liderazgo. Mientras esperaba que llegara su momento, un ferviente partidario, Lin Biao, compiló algunos de los escritos de Mao en un manual titulado Citas del presidente Mao, conocido como el Pequeño Libro Rojo, y se pusieron a disposición a todos los chinos. Revolución cultural. En 1966, Mao Zedong hizo su regreso político y lanzó la revolución cultural, apareciendo en una reunión en el río Yangtze en mayo. Mao, de 73 años, nadó durante varios minutos en el río, luciendo en forma y enérgico. El mensaje a sus rivales era: «Miren, he vuelto». Más tarde, él y sus ayudantes más cercanos coreografiaron una serie de manifestaciones públicas en las que participaron miles de jóvenes simpatizantes. Calculó correctamente que los jóvenes no recordarían mucho sobre el fracaso del Gran Salto Adelante y la subsiguiente hambruna. En un método autocrático clásico para hacerse con el control, Mao Zedong fabricó una crisis que solo él podía resolver. Dijo a sus seguidores que los elementos burgueses en China tenían como objetivo restaurar el capitalismo y declaró que estos elementos deben ser eliminados de la sociedad. Sus jóvenes seguidores formaron la Guardia Roja y lideraron una purga masiva de los indeseables. Pronto, Mao volvió a estar al mando. Para evitar que se repitiera el rechazo que recibió durante la campaña de las 100 flores, Mao ordenó el cierre de las escuelas de China y los jóvenes intelectuales que vivían en las ciudades fueron enviados al campo para ser reeducados mediante un duro trabajo manual. Legado y muerte. En 1972, para solidificar aún más su lugar en la historia de China, Mao Zedong se reunió con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, un gesto que alivió las tensiones entre los dos países y elevó la prominencia de China como actor mundial. Durante las reuniones, se hizo evidente que la salud de Mao se estaba deteriorando y no se logró mucho porque Mao no siempre fue claro en sus declaraciones o intenciones. No se le entendía lo que decía. Mao Zedong murió por complicaciones de la enfermedad de Parkinson el 9 de septiembre de 1976 a la edad de 82 años en Beijing, China. Sin embargo, los esfuerzos de Mao para cerrar China al comercio de mercado y erradicar la cultura tradicional china han sido rechazados en gran medida por sus sucesores. Si bien a su énfasis en la autosuficiencia de China y la rápida industrialización
que promovió, se le atribuye el mérito de sentar las bases para el desarrollo de China a fines del siglo XX. Sus métodos duros e insensibilidad hacia cualquiera que no le dio plena fe y lealtad han sido ampliamente reprendidos como contraproducente. Si te gustó el video, me ayudarías mucho con suscribirte a mi canal. Activa la campanita para seguir viendo más videos.